Muy buenas tardes, quiero dar un gran saludo a mis alumnos y alumnas del tercer nivel básico de la jornada de la noche. Les presento la clase 23 que se titula Factores que alteran el mercado. El objetivo de la clase es conocer y comprender los factores que alteran el correcto funcionamiento del mercado como factor económico. ¿Ya? Eh, Antes de comenzar la clase, ¿verdad? Quiero reiterarles mis mejores deseos, que se encuentren todos en buena salud, tanto ustedes como sus familias, y que se cuiden, ¿no es cierto?, y hagan caso bastante responsable de todas las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, en primer lugar hay que decir que el comportamiento del mercado es determinante en la economía de los países que tienen sistemas de libre mercado o sistemas mixtos. En este contexto, el libre juego de la oferta y de la demanda opera bajo el supuesto de que se produzca una sana competencia económica y exista una pluralidad de oferentes y demandantes para los bienes y servicios. Es decir, para que opere la lógica del libre mercado, tiene que haber una relación natural, directa, libre y no manipulada de lo que es la oferta y de la demanda. Vamos a aclarar en diapositivas posteriores, ¿verdad?, a qué se refiere con oferta y de la demanda. ¿Ya? Adelanto sí que el libre mercado en el fondo funciona de mejor manera cuando existe libertad económica. Cuando esta de alguna forma es perjudicada tanto por el Estado como los particulares, ¿verdad? El libre juego de la oferta y la demanda y del libre mercado no funciona. ¿Ya? Y ahí tenemos dos maneras de entender mercado, como sinónimo de feria, que es la primera imagen que está acá, ¿ya? Mercado como un lugar físico donde se venden productos, en este caso agrícolas, y al lado una bolsa de valores, a nivel más macro, a nivel más nacional e incluso internacional. Ya, ahora, en primer lugar me voy a referir a los mercados de competencia perfecta. En primer lugar, como descripción, debo decir que se basa en el libre juego de la oferta y de la demanda. Hay una cantidad suficiente de oferentes y demandantes, distribuidos de manera equitativa, por lo que ninguno puede controlar los precios. De hecho, de este libre juego de la oferta y de la demanda, surge en verdad un precio bastante atractivo para el demandante o también comprador. Además, existe transparencia en la información y todos compiten sin ponerse de acuerdo. Ese también es otro tema importante. La ley de la oferta y la demanda funciona ya como reguladora natural del precio cuando no existe un acuerdo previo para fijar precios o calidad o cantidad de productos. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que justamente eso es un delito penado por la ley. Número tres, los compradores saben que hay varios vendedores a quienes comprar y los vendedores saben que ofrecen productos similares a otros. Es decir, cada vendedor o oferente en un sistema de libre mercado sabe que tiene competencia. Por lo tanto, o mejora la calidad o mejora el precio. Ya, ahora, ¿a qué se denomina o cómo se caracterizan los mercados de competencia imperfecta? En ello, los productores pueden tener cierto control sobre los precios con intervenciones de distinta naturaleza. Las más conocidas son, por ejemplo, los monopolios. ¿A qué se refiere la palabra monopolio? Solo existe una persona o una empresa que produce un bien o servicio determinado. Además, el bien o servicio no tiene sustituto, no se puede reemplazar, por lo que es la única alternativa que tiene el consumidor. Generalmente los monopolios tienden a presentar precios altos de bienes y servicios y progresivamente la calidad de dichos bienes y servicios se resiente. Bueno, a veces, por ejemplo, el monopolio lo tiene el Estado, ¿ya? Esto se da mucho, ¿verdad?, en los países de tipo socialista, colectivista, pero también hay monopolios que se han producido en países de tipo capitalista o de libre competencia. Y de hecho, eso no es una libre competencia, ¿ya? Por lo tanto, el monopolio claramente es una anomalía que perjudica una libre competencia o una competencia equilibrada. ¿Qué es lo que es el monopolio? Cuando una persona o una empresa ofrece un determinado producto o servicio. Ya. Causa del monopolio. En primer lugar, el acceso exclusivo a ciertos recursos puede determinar que dicha empresa se configure como monopolista. ¿Ya? Por ejemplo, si una empresa tiene el recurso de manera exclusiva, por así decirlo, el único que puede acceder a ella, no sé, por de repente un producto en que geográficamente se encuentra alejado de una gran ciudad, por ejemplo, y está en manos de una persona o de una empresa.
Estoy pensando en madera en el sur de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Ahí se podría producir un monopolio de esa oferta. Dos, las patentes son derechos exclusivos sobre un producto que origina un monopolio temporal. ¿Ya? La patente, que es reconocida por el Estado, ¿verdad? Puede generar un tipo de monopolio temporal, pero con el tiempo esto tiene que o tender a acabarse. Tres, la franquicia legal, cuando el carácter de monopolio lo da la propia ley. Por ejemplo, servicio de recogida de la basura, de agua. En Quillota, por ejemplo, los vecinos de Quillota no tenemos otra opción de optar a otra empresa que nos recoja la basura, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por propuesta pública, la Municipalidad de Quillota fijó un contrato con la empresa Santa Teresita, que es la que nos recoge la basura domiciliaria. Es un monopolio al interior de la comunidad. ¿Ve? Pero eso es legal en todo caso, ¿eh? Eso es legal. Cuatro, economía de escala, monopolios naturales, cuando el nivel de producción puede producirse de una manera más barata por una empresa que por dos o más. ¿Ya? Cuando una empresa, por ejemplo, demuestra en los hechos que si ella sola administra un bien o servicio, genera productos más bajos, ¿verdad? Que si este fuera producido por más empresas. Reconozco que este último ejemplo no se da mucho. ¿Eh? Generalmente los monopolios tienden a subir los precios y no a bajarlos. Ahora, ¿qué se entiende por oligopolio? Existe un número muy reducido de vendedores de un mismo sector, por lo que pueden controlar para intervenir precios y cantidades del producto en el mercado. En este contexto pueden aparecer conductas como la colusión, la cual es un acuerdo o cooperación para fijar precios y establecer cuotas de producción o coordinar planes de inversión. En definitiva, se busca limitar la competencia. Ahí puse un ejemplo de oligopolio bastante conocido, que son las bencineras de las grandes cadenas. Ahí tenemos un oligopolio. ¿Ya? Aquí en Chile, ¿verdad? Independiente que realmente hay servicentros más pequeños que no obedecen a grandes cadenas, por ejemplo, pero la oferta como elemento masivo de los combustibles en Chile la tiene la COPEC, la Petrobras y Shell. Entonces eso es un oligopolio, es decir, una oferta fundamentalmente en manos de unos pocos, estas tres grandes cadenas. Repito que existen algunos servicentros, ¿verdad?, que no son de esas tres cadenas, pero son los menos. Y al lado, el oligopolio formado por la Coca-Cola o la Pepsi, ¿ya? Claro, hay otras bebidas cola, ¿cierto?, de nombre de fantasía, ¿verdad? Pero sin embargo, los principales oferentes en el mercado de las bebidas cola es la Coca-Cola o la Pepsi. Entonces, eso también podría ser un ejemplo claro de oligopolio. Ahora, ¿qué se entiende por monopsonio? El monopsonio, denominado también como el monopolio del comprador, es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. En las economías de libre mercado no hay muchos ejemplos de monopsonio. Sin embargo, en la economía colectivista o centralizadas, el Estado muchas veces actúa como un gran demandante de los bienes y servicios, provocando un monopsonio de carácter estatal. Claro, porque el monopsonio es cuando existe, ¿verdad?, un solo demandante, o sea, un solo comprador. Por lo tanto, una economía, ¿verdad?, abierta es muy difícil que se dé eso. ¿Ya? Que se dé eso. De repente podría ser, por ejemplo, el monopsonio como derivado de un monopolio. Me explico. Supongamos, por ejemplo, que voy a idear un ejemplo. ¿Ah? En Chile haya un solo productor de harina que tenga el monopolio de la harina. Bueno, ese monopolio de la harina de allá de origen también era un monosonio, ¿cierto? El que sería el gran comprador de harina o de trigo, ¿no es cierto?, en el país. ¿Ah? Como el único que ofrece harina, sería el gran comprador de trigo. ¿Se dan cuenta? Pero insisto que es muy difícil. Ahora, en el caso de los países colectivistas, claro, hay muchas veces el Estado es el gran comprador o demandante, ya porque redistribuye los productos, bienes o servicios entre la población. Ahora, ¿qué es lo que es el dumping? Es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. ¿Ya? Generalmente en los países asiáticos se acusaba de esto. Cuando, por ejemplo, en la década del 80 llegaban productos de Asia, de Japón, China, Corea del Sur, ¿verdad? Y se establecía una suerte de precio subvencionado, que era muy difícil competir desde el punto de vista del libre comercio, porque no era un precio real. Generalmente lo vendían a mitad de precio y el Estado
ponía la otra mitad. Por lo tanto, era un precio irreal. Los países asiáticos en la década del 80 invadieron el mundo occidental con productos a muy bajo precio. En ese entonces se decía que los estados, Japón, Corea del Sur, Singapur, etcétera, subvencionaban los productos de exportación, vendiendo a bajo el costo, lo cual es considerado una práctica desleal. ¿Ya? Por ejemplo, un auto, por ejemplo, de origen coreano, ya. En precio real de mercado se costaba uno, pongámosle un precio de esa época, 3 millones de pesos. Bueno, lo vendían a 1.500.000. Y el Estado coreano le ponía la diferencia. ¿Cuál es el objetivo del Estado coreano? Lograr, ¿verdad?, anular o eliminar la competencia de sus productos. ¿Se dan cuenta? Eso es una competencia desleal y que se denomina dumping. Dumping. Bueno, ahí le dejamos algunos links, ¿cierto? Con las clases explicadas de otra forma, ¿verdad? Porque son links educativos YouTube que pueden ser de bastante utilidad para todos ustedes. Gusto en saludarle, mi nombre es César Calderón Ríos, soy su profesor de Historia y Geografía y nos vemos a la próxima oportunidad.